Esto es En Línea, 3 periodistas, 3 voces, 3 criterios para entrevistar a personajes de trascendencia en lo que es Puebla y México. El invitado de hoy, Francisco Fraile García, personaje del panismo local, nacional, un hombre de ideas, de convicciones y a veces controvertido. Paco, gracias por aceptar. No, gracias, Julián, por invitarme. Y aquí estoy. Gracias a ustedes también por esta oportunidad de hablar hoy. Entendemos que Francisco Fraile, una trayectoria de varias décadas en la actividad política, lo presenta como una persona integral tanto en su vida personal como en su vida política. ¿Cómo te defines? ¿Cuál sería tu línea en la vida en estos ámbitos? Que tengo errores, como todos los seres humanos. Tengo también equivocaciones y estas las he aceptado, y lo que hemos tratado es de hacer mejor las cosas hacia adelante, pero no, tampoco soy la virtud andante, ¿no? Si hablamos de Francisco Fraile, es un hombre que se define como bien y de buenas. Siempre estoy bien y de buenas. Me parece que acepté la vocación de lo político, pero con el ánimo de hacerlo grato, de participar con los otros y disfrutar mutuamente aciertos, desaciertos, controversias, intentos de ganar una elección o la otra. Aquí estamos. Si te pudieras definir en esta línea de vida, ¿cómo te dirías? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te retratas? Me retrato como un político que le gustó enseñarle a otros a hacer política. Esa es mi línea, la verdad de las cosas. Bien. Dentro de su actividad, no solamente en la actividad política, sino también como persona, ¿qué consideras que haya sido tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso, no haber seguido estudiando una maestría, un doctorado. Detuve en ese sentido las cosas, aunque saqué una carrera adicional, pero creo que me está haciendo falta la maestría y el doctorado, porque yo veo hoy que los jóvenes están muy preparados. Hay jóvenes que ya tienen hasta doctorado y estamos hablando de 29 años, 30 años, y nos decía un día el maestro Vélez Pliego, a Vélez Pliego y a un servidor, nos decía Rivera Terrazas: miren, mientras ustedes se peleaban en la calle, los hijos de los políticos estaban estudiando en Harvard y estaban estudiando en Francia. A ver si se apuran a estudiar. Qué interesante anécdota. Y eso fue porque fue a buscarme Rivera Terrazas para que hiciéramos la primera alianza entre el Partido Acción Nacional y el PSUM de aquel momento. Y yo estaba puesto, pero me fue como en feria. Cuando lo fui a plantear hacia adentro, me dijeron que estaba yo vendiendo la patria y cosas por el estilo, y que lo consideraban una traición. Y entonces, y cuando lo planteó Rivera Terrazas, lo planteó hacia adentro, también lo rechazaron. Y entonces, pues, cuando nos vimos, ¿cómo le fue? Me fue mal. ¿Cómo te fue? Me fue mal. Y entonces ahí quedó un posible intento, te estoy hablando de los años 80, finales de los 80, una gran posibilidad de que hubiéramos cambiado en mucho el rumbo político de Puebla. ¿Se hubiera valido en este sentido izquierda y derecha unidos? Habíamos llegado a un acuerdo, sabíamos que la ley no nos lo permitía. Permitía, entonces se llegó a un acuerdo en el sentido de que entraría como primer regidor el PAN, y se alternarían con los diferentes regidores con el PSUM, dándole gobernabilidad a quien presidiera, y con la intención de que en la siguiente ocasión presidiría el PSUM y alternaríamos las cosas. Hubiera sido muy interesante el experimento. Lamento que se haya tronado. ¿Puebla lo hubiera aceptado? Hubiera sido algo nuevo, pero lo hubiéramos intentado. Dice uno, bueno, esto hubiera girado y hubiera abierto la mentalidad tanto del Partido Acción Nacional como del propio PSUM, en lugar de sentirnos en atalayas y cerrarnos en grupos
nos hubiera obligado al diálogo más profundo. No sé yo. Después de tantos encuentros sangrientos, problemas que hubo y eso, pues se hubiera dado. Yo creo que sí, porque después se han dado otras cosas. Yo tengo muy claro, por ejemplo, el momento en que estábamos en la Universidad Popular, estaba Vélez Pliego, estaba Yáñez, estaba Manuel Díaz Cid y estaba un servidor. Y el licenciado Manuel Díaz Cid se voltea hacia Vélez Pliego y a Yáñez y les dice: yo quiero, estábamos hablando del 68, que nos tocó vivirlo con toda la fuerza y el coraje a ambos de los dos lados, y yo quiero ofrecerles una disculpa por los agravios que provocamos en ese momento, dijo Manuel Díaz Cid. Yáñez se desconcertó por completo, Vélez le vino el impronto y agradecemos esta situación, y también de parte de nosotros creo que hubo agravios. Yo creo que sí hubiéramos podido llegar a algo. Es decir, la caverna, en donde los hombres en la caverna nos peleábamos con palos y con lanzas, después entendimos que la palabra podría ayudarnos. Y lo que faltaba era el diálogo. Y lo que falta en muchas ocasiones dentro de la política es el diálogo. El sentarnos a decirnos unos a otros qué queremos y qué podemos hacer en común. Creo que el intento hubiera sido bueno. Lástima. Qué interesante. El mayor éxito de Francisco Fraile. Haberme entercado en que el Partido Acción Nacional saliera adelante, y el haber convencido a otros hombres y mujeres a que camináramos juntos esa aventura, y que a pesar de que al inicio de meternos al Partido Acción Nacional, el no cejar, el perder una elección y empezar al día siguiente otra vez a caminar el Estado, no a esperar si nos iban a dar un espacio o nos iban a propiciar algo cómodo por parte del Partido Revolucionario Institucional. Teníamos muy claro, tuve muy claro, que estábamos frente a una cultura priista, enfrente de todo el Estado. Al lugar donde yo llegara, no había panistas, había priistas. ¿Y qué hice? Buscar los resquicios, los enojos, los pleitos que tenía el Partido Revolucionario Institucional. Uno de ellos, José Esquitín. Yo fui a pedirle permiso a José Esquitín, pedirle permiso de si me permitía fundar el Partido Acción Nacional en la Sierra Norte. José Esquitín, ¿quién es el personaje? ¿Qué peso tiene? José Esquitín era el cacique de la zona. De la Sierra. Era el señor de señores. Para los gallos, para el jaripeo, su equipo ganó muchísimas veces nacionalmente, para el dinero, para el ganado. Es decir, era un hombre querido y respetado en la zona y temido principalmente. Entonces fui a verlo y le dije: oiga, dice Bartlett que usted ya no debe de meterse en la política. Sí, eso dice ese muchachito. ¿Me permite fundar el Partido Acción Nacional? Si me demuestra que puede. Y entonces me citó en Tlacotepec, en Jicotepec, me citó a que yo diera un discurso frente a la presidencia municipal. Y digo: oiga, pero yo no tengo gente del PAN. Usted no se preocupe. La siguiente semana que llegué, había 300 con banderitas del PAN, y esos me acompañaron, y yo di el mitin. Entonces, este tipo de cosas son la verdad de cómo fuimos cuajando el Partido Acción Nacional. Así se fundó, así fui haciendo los desgajes, y el último desgaje fue Rafael Moreno Valle. Es decir, es un desgaje del Partido Revolucionario Institucional, y esta era una gran oportunidad para el Partido Acción Nacional, y me aposté con toda la fuerza. ¿Se hace responsable Francisco Fraile de ser quien llevó a Moreno Valle al PAN? Aceptó. Con el que empezó a dialogar fue con un servidor, y yo dije que sí. La primera reunión la tuvimos en casa de Tony Gali, la antigua,
la casa que conozco, porque la nueva no me ha llevado. La casa pobre. La casa pobre. Entonces, y no la jugamos, y jugamos a que entrara Rafael Moreno Valle. Y entonces, eso fue bueno para el Partido Acción Nacional, y eso abrió los espacios del Partido Acción Nacional, indiscutiblemente. Con esos cambios que ha habido y eso que usted propició también, ahorita, ¿cómo lo ve? ¿Sería algo que cambiaría o la forma como se dio y cómo se ha dado por los resultados que se han dado? ¿Cómo lo evaluaría usted? Tú me quieres meter en un lío, pero no, mira. La verdad de las cosas, no me arrepiento. No me arrepiento, ¿por qué? Porque de una manera u otra, Puebla necesita gobernantes que sacudan los diferentes ámbitos. Es muy probable la siguiente elección, yo espero ganar con el Partido Acción Nacional y el candidato del Partido Acción Nacional. No se ha definido, no hay convocatoria todavía, y puede levantar la mano a algunos, pero lo que sí me parece a mí es que la decisión tomada en el momento tomado fue la correcta. Hoy, a la luz de resultados, yo te diría, me parece todavía correcta. Oye, el estilo, cada gobernante tiene su estilo, y a algunos nos choca el estilo. Es que no te llamó. ¿Qué importancia tiene que llamen a Paco Fraile o no lo llamen a un gobierno? Me parece que no es por ahí. Si ha habido resultados, veamos los resultados. Si ha habido errores, planteemos los errores. Y el siguiente gobernante, el que llegue, y espero que sea Acción Nacional, debe de superar lo que hizo el anterior. Yo creo que ese es el camino para un estado y para una ciudad. Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de políticos, estilos de gobierno y estas formas, generalmente el ciudadano de a pie, el de la calle, se cuestiona de cómo son en realidad la esencia de los políticos, su forma de ser. Y una de esas cosas es lo que nos pasa cuando le preguntamos a alguien, y te lo pregunto directamente, Paco Fraile, ¿has robado alguna vez en tu vida? Sí, me robé el balón que me traían los reyes, y entonces metí en un lío de Padre y Señor mío, mis padres. Y, bueno, a los reyes, y porque pues lo que pasa es que habían salido mis papás y compraron los juguetes y todo esto en Casa Rugarcía, te acordarás de esa famosa Casa Rugarcía, muy antigua aquí en Puebla, y entonces llegó y estaba pues la persona que se había quedado a cuidarme a mí, pusieron las cosas, pero me llamó mucho la atención la envoltura redonda, con el riesgo de que hubiera sido un florero, pero fui, lo tomé y bueno, te has de imaginar que el regaño no fue para menos. Me tuvieron que regalar el balón. Lo descubriste. Entonces, pero sí, ahí aprendí una lección en el sentido de decir, y mi papá tuvo a bien cuidado. Mi padre era un hombre serio, pero sabía decir las cosas. Dice, hijo, no se toma lo que no es tuyo. Y aprende a que tienes que respetar. Hubo una enseñanza. Sobre todo, y si hubiera sido un florero, porque yo me subí con muebles y cosas por el estilo a tomarlo, porque lo habían puesto en alto, lo solté, afortunadamente rebotó, pero si no... Y eso pasa cuando tú tomas algo que no es tuyo, rompes algo, rompes lo que no te toca, y creo que la enseñanza fue buena en ese momento. Ya en ese nivel de las enseñanzas de la familia y demás, ¿cuáles serían los principales valores de Francisco Fraile? Trabajo, pensar que las cosas no llegan por lotería, sino que hay que construirlas, hay que irlas haciendo a diario. Es decir, es un trabajo, un esfuerzo de diario, porque incluso en la propia creación o llegar al lugar donde llegó el Partido Acción Nacional, como fue la última elección que tuvimos al gobernador panista, implicó hacer de lado
lo mediático, lo pronto, para ir haciendo lo largo el camino. Y esto pues, es una enseñanza que me lo enseñaron los propios del Partido Acción Nacional, don Luis Hinojosa, don Pedro de la Torre. Todos esos hombres estaban ahí y sabían que había que hacer una vez y otra vez el camino, y que llegaba la elección y nos arrasaban, no simplemente quedábamos a 2 puntos o punto y medio, no, nos arrasaban. Ese 15-0 de Bartlett, que nos le metió al Partido Acción Nacional, a mí en lo personal me dolió en el alma, y fuimos a aprender. Y yo creo que esa es una de las virtudes, la terquedad, si no quieres ponerle la palabra terquedad, la insistencia por sacar el proyecto. Pasando a otro tema, sabemos que no lo eres, ¿no? Tú no eres homosexual. No. Pero en el remoto caso que lo fueras, o supongando, como dicen en los pueblos, ¿saldrías del closet? Yo te voy a decir una cosa, no lo soy y me siento muy bien como estoy. Y en el caso que me estás diciendo si saldría o no saldría, no lo sé. y esto, la verdad de las cosas, nunca me había yo puesto a pensar en tal acontecimiento, pero sí hay un respeto de mi parte hacia quienes piensan que la vida es o la relación puede ser hombre-hombre. Tienen mi respeto. He tratado a un buen número de estas personas, incluso les he dado coach a algunos, y siempre ha habido un respeto muy profundo, ¿no? Eso no hace más grande o menos grande al hombre. Su dignidad no pasa en ese sentido, sino que yo creo que siempre tenemos que tener un respeto. Y si él quiere darlo a conocer, pues que lo dé a conocer. Pero en lo personal me declaro contrario. Bueno, pues siguiendo con esa línea ya de persona de Paco Fraile, no estamos hablando de la política, sino también como persona, ¿qué modificaría de la vida de Paco Fraile? Dilaté en aprender que valía más una cucharada de miel que un barril de vinagre. ¿A qué me refiero? Mi carácter era muy arrebatado, muy fuerte. De repente todavía se me sale. Mis hijos te pueden dar testimonio de repente del enojo. Y entonces aprender a que te tienes que serenar, que no es en el insulto ni en la ofensa, sino es en la serenidad de tomar las cosas, de buscar un camino suave, lo que puede provocar la posibilidad de un cambio. Servía. Eso lo fui entendiendo, que era preferible ir ganando los espacios diarios con todos que un gran pleito. Y mira que los tuvimos, pero nunca nos faltamos al respeto ni de un lado ni del otro. Eran pleitos políticos. Oye, ¿es cierto que fuiste al Partido Revolución Institucional para ser militante? ¿No encontraste, creo que era Guillermo Pacheco Pulido, y te fuiste al PAN? Se lo dije a Pacheco Pulido en una comida, estaban sentados ahí varias gente. Le digo, mira, Guillermo, éramos 4 amigos, Jaime Zurita, Alejandro Serrano, José Manuel Martínez y un servidor. Hasta la fecha somos amigos, nos queremos, nos estimamos desde la niñez. Pusimos en el pizarrón y pusimos de un lado cuáles eran nuestras opciones. Y la primera opción salió el PRI. La segunda opción, ser guerrillero. Ser guerrillero, ¿por qué? Porque además estaba de moda el Che Guevara y compañía. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos en la vida política? Y entonces fuimos a ver a Pacheco, que era el presidente del partido. Y entonces nos dijo, háganme un proyecto. Y en nuestro mal entender durante la semana hicimos un proyectito, por escrito incluso lo llevamos, no había computadoras en ese tiempo, había que echarle a la pluma y a la Remington. Y entonces fuimos a presentarlos, pero no nos recibe Guillermo, nos recibe un maestro que por cierto
traía una jarra que yo creo que se la había seguido de la noche anterior, y entonces nos recibe y nos dice: ¿y ustedes, babositos, qué se creen? Nos regaña, nos salimos todos, y en la puerta cada uno decide su futuro. Por ejemplo, Jaime Zurita dice: me regreso a Volkswagen. Alejandro Serrano dice: me voy a los organismos empresariales, se fue a la Cámara Textil. José Manuel dice: yo sigo en el PRI y voy a continuar en el PRI, y fue delegado de Infonavit durante 12 años. Y un servidor dice: pues yo me voy al partido de enfrente, y estos se van a acordar de nosotros. ¿Hubiera sido tan buen priista como ha sido panista? No lo creo. Me hubiera yo peleado en más de una ocasión. Sería interesante con esto que nos comentas y que disfrutamos de esta sinceridad que se nota, que ha habido aprendizaje, lo citas reiteradamente. Aprendieron de los de enfrente y aprendieron bien. El PAN hoy ha aprendido también a ser como el PRI. Y el PAN se ha fracturado porque también hace prácticas como lo haría el vecino de enfrente. El PAN está fracturado, el PAN no puede recuperarse, el PAN ya es como el PRI. En el Consejo Nacional, del cual formo parte y soy vitalicio, hay una estructura lo suficientemente sólida de hombres y mujeres con gran rectitud que pueden enderezar el barco. Se están fracturando una a una las alianzas, porque eran alianzas circunstanciales, no eran alianzas para un proyecto. Yo creo que esto lo debe de aprender el Partido Acción Nacional muy rápidamente, y tenemos que volver nuevamente a que la ciudadanía confíe en nosotros de que seguimos siendo hombres que queremos hacer mejor las cosas por México. Si no lo hacemos, corremos riesgos como lo corrió el PAR, o como lo puede correr el propio PRI, o como lo puede correr o como le pasó al PT, y como cualquier otro partido político, y al Verde es posiblemente uno de los candidatos en este camino de desaparecer. Sí corremos el riesgo de desaparecer si no volvemos al origen. Y esto va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y sobre todo, va a costar espacio de tiempo y serenidad para hacerlo. Y no tener la prisa del próximo puesto. En ese sentido, bueno, el PAN, de ser un partido muy añejo y que también ha tenido sus diferentes etapas, como también el Partido Revolucionario Institucional, ahora se corre el riesgo que, a final de cuentas, vuelva otra corriente del PAN que sustituya a la que estaba, es decir, los neopanistas ya están fuera. Ahora sí que lo que a hierro matas, a hierro mueres, eso está pasando ahorita. Qué bueno que me lo preguntas, porque te voy a dar un par de respuestas al tema. Mira, en primer lugar, eso de considerar que el que acaba de ingresar es neo y el que llevamos muchos años es simplemente añejo, por no ponerle viejo, es una aberración. El que acepta la democracia acepta que hoy puede entrar alguien mejor que yo a competir por un puesto. Ese sería el principio fundamental de la democracia. Y cuando tú no lo tienes en la cabeza, sino que piensas que tu antigüedad te da eso, estás equivocado. Entonces no estás haciendo democracia. Estás buscando que tu antigüedad te premie. Ojo, es que este acaba de entrar y este llegó. ¡Qué bueno! ¿Es mejor que yo? Adelante. Ese es el sentido de la democracia. Ya sí hay muchos ahorita en el PAN que sí comparten esa forma de ver. Yo tengo mis dudas y las tengo muy en serio, ¿eh? Por eso la democracia tiene una particularidad que es lo aparentemente está derrotado en el mundo la democracia, pero sigue siendo lo mejor que tenemos. No hemos inventado algo mejor, a pesar de nuestros errores. Y entonces los panistas debemos de entender que son panistas el que acaba de entrar como el que lleva 20, 30 años
40 años. Y mira, creo que soy uno de los más antiguitos que hay hoy. Entonces, ¿la negociación también es parte de la preparación para que se logre avances políticos? No hay política sin negociación, lo demás es guerra. Cuando no hay negociación, cuando no hay el diálogo, cuando no hay una apertura permanente, oye, no pudimos llegar a un acuerdo, entonces soy la autoridad o me siento más fuerte, desprecio y ya no vuelvo a tocar el tema ni vuelvo a dialogar, esos son errores. La política siempre de lo siempre pasa por la palabra. La política siempre de lo siempre pasa por el diálogo. La política siempre de lo siempre pasa por el acuerdo. Y el acuerdo no quiere decir por abajito, no, el acuerdo político. Tú me respetas A, yo te respeto B. Bien. Tenemos preguntas que son de respuesta espontánea. Híjoles. Paco Fraile. Espero pasarla. La audiencia, como nosotros, esperamos lo más auténtico que se puede responder en este tipo de temas. Voy a hacerte dos porque ahorita nos queda así. Dijiste acuerdos, negociación entre partidos. ¿Se va a las espaldas del pueblo? No. Políticos chapulines. Era natural y normal por los mismos procesos, por la forma como estaba hecha la ley. ¿Bueno o malo? Se ha corregido. Era malo. Era malo. Hablando de eso, la infidelidad. Bueno, el que no ha sido infiel de vez en cuando no creo que tenga respuestas aquí. Corrupción. No, eso no es posible. Le hace daño a México. El poder. Hay que saberlo usar y hay que saber entender cuando no se tiene. Metrosexual en política. Estilos. Traición. A uno mismo fundamentalmente. Lo imperdonable en la vida y en la política. No ser fiel. Dentro de todo lo que has visto, ¿qué personaje real o de ficción sea como el que más admiro? El que más admiro es a Tomás Moro, porque en el momento que le tocó dar respuesta, supo ser prudente en dar respuesta. Y bueno, hablando sobre ese mismo, más o menos, héroes, ¿qué héroes se identificas? Real o de ficción. Real o de ficción, te voy a decir algo. Me llama mucho la atención Lázaro Cárdenas. Y tú vas a decir, oye, es que el PAN. No, Lázaro Cárdenas. Porque supo amarrar las pasiones de los militares. Y por eso hoy tenemos paz. Y en el mismo tema, ¿cuál sería el antihéroe, real o de ficción, de Francisco Fraile? El antihéroe. Yo he tratado siempre de encontrar una virtud en todos. Y aquel que parece el más perverso de todos tiene siempre un dato agradable para los hombres. ¿Escogerías alguno de esos de ficción, de cómic o real? No escogería ninguno, me quedo mejor con una buena imagen de otros. Y otro personaje que admiro mucho es a Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín fue un apasionado y fue un hombre que supo entender que el tiempo, le daría la razón y se la dio. Bien. Francisco Fraile, sin línea, 3 voces, 3 periodistas, 4 periodistas. Te preguntamos de lo que nadie podría esperar. Te agradecemos la oportunidad de esta charla directa, sin cortapisas, sin línea, como tiene que ser para preguntarle a alguien como tú, Francisco Fraile. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias de verdad.